Cuando formamos una pareja, tenemos la ilusión de compartir nuestra vida con alguien que elegimos, para construir eso que llamaremos hogar. Y muchas veces resulta, aunque en otros casos esa decisión puede ser la puerta de entrada a un infierno personal, que también puede volverse masivo, sin que lo hayamos logrado siquiera imaginar como posible. Esta es la historia de Sitore Yusufi, la ex esposa del tirador de Orlando. Era el año 2009 y Sitora conoció a Omar Mateen en una red social por la que hablaron unas semanas antes de conocerse en persona y casarse luego de 6 meses de noviazgo. Ambos eran de la misma tradición religiosa, lo que hacía todo más simple para la presentación ante sus familias, que por sus edades ya consideraban que debían contraer matrimonio. Pero éstas no estaban conformes con esa decisión, no por el tiempo de conocerse, sino porque creían tener opciones mejores para presentarles a sus hijos, como ocurre también por tradición. Para Sitora, con 19 años en aquel entonces y en su primera relación, todo parecía tener la perfección que siempre quiso, a pesar de la negativa de sus padres. Pero tras un mes de convivencia con Omar, todo se volvió confuso y peligroso. De un segundo a otro, sus cambios de humor culminaban en situaciones de violencia inesperados e impredecibles, ante los que culpaba a Sitora por provocarlos y no ser la esposa que debía. Ella, por su parte, lo creía y prometía mejorar, pero pronto los golpes fueron cada vez más brutales, y empezó a pensar que su enojo no tenía que ver con ella, sino con lo que sus padres esperaban de él. Y tratar de entenderlo y contenerlo no hacía más que enojarlo, utilizando en sus ataques las tácticas que en la milicia había aprendido para no dejar marcas, imponiendo así un miedo terrible a ella por la consecuencia de los golpes. Omar era parte de la fuerza de seguridad, portaba armas y sabía muy bien cómo atacar sin dejar rastros, mientras Sitora trabajaba en una escuela cuyos ingresos eran directamente entregados a él, quien llevaba las finanzas del hogar sin consultas o acuerdos al respecto. Además de las tareas del hogar y su trabajo, tenía prohibido hablar con sus padres porque ahora ella era su propiedad, y nadie podía opinar o intervenir sobre lo que pasaba dentro de su hogar. Sitora aguantaba las golpizas creyendo que quizás eran necesarias para contener la rebeldía que siempre tuvo, y no hizo ninguna denuncia porque eso abriría un expediente en contra de Omar y perjudicaría su trabajo. Pero afortunadamente no lo soportó por mucho tiempo. A los 3 meses de matrimonio, Sitora le contó a sus padres la situación que vivía, lo que motivó otra golpiza, por cierto, y estos decidieron viajar para intentar hablar con él en una cena a la que Omar prohibió la asistencia de su esposa. Al saber esto, su padre se dirigió a la casa de la pareja con sus suegros para plantear el problema, pero no fue el encuentro pacífico que esperaban, sino por el contrario, los Mateen se enfrentaron con ellos, quienes dejaron la casa con Sitora a pesar de las amenazas de Omar, arma mediante por la intromisión en su matrimonio, y lograron escapar porque él no disparó porque simplemente estaban sus padres. Días después de esa situación, Sitora descubrió que estaba embarazada y le contó a Omar, quien prometió que todo mejoraría, pero ella no alcanzó a subir al avión para su encuentro porque vio, casi como en una visión antes de embarcar, que su madre lloraba su pérdida. Finalmente, Sitora logró el divorcio en 2011 y si bien esto trajo calma, para ella fue muy difícil sobreponerse a toda esa violencia que seguía rondando en su cabeza, y fue gracias a la ayuda de una amiga con la que convivió después en Nueva York que todo se volvería más ameno y sano. Omar tampoco tomó bien la separación y se aferró a la religión para encontrar un propósito. Y fue precisamente el interés por ideas radicales lo que gestaron primero una fascinación por masacres, como la bomba de la maratón de Boston de 2013, o la constante investigación que hacía sobre los acontecimientos del 9/11, ante los cuales decía sentir orgullo, afirmando incluso conocer a algunos de los que la llevaron a cabo. Su radicalización fue tan extrema y renombrada que el FBI lo interrogó en 2013 y 2014 por supuestos conocimientos de individuos que se formaban para esos ataques. Pero en las dos oportunidades llegaron a la misma conclusión:
no era una amenaza y no tenía real conexión con grupos extremistas. Esa desestimación le permitió seguir comprando y portando armas y contar con la libertad de seguir alimentando su odio por todo lo que no encajaba con sus ideas. Y mientras las autoridades lo eliminaban de la lista de posibles peligros, Omar se casó de nuevo y continuó con el hostigamiento a Zitora por medio de redes sociales, con perfiles falsos o por medio de algunos de amigos o conocidos que ella bloqueaba ni bien recibía los mensajes. Tenía particular miedo de volver a caer en su red de mentiras y violencia, y prefería erradicar cualquier forma de contacto, porque además había conocido un hombre que nada se parecía a su exmarido. En 2016, Omar se dedicó a frecuentar eventos y encuentros de la comunidad gay, incluida la discoteca Pulse en Orlando, en la que pasaba las noches observando desde el fondo y bebiendo hasta emborracharse. Según sabemos hoy, lo hacía como manera de acumular el odio que de por sí sentía y planear cómo atacar conociendo todos los espacios del lugar. Compró en esa época gran cantidad de armas y se informó de las misiones que los extremistas habían llevado a cabo en nombre de lo mismo que él creía. Y con todas esas ideas, logística, estrategia y voracidad, fue hasta Pulse el 11 de junio de 2016 por la noche. Y no era una fecha aleatoria, claro, sino el primer fin de semana del sagrado mes musulmán llamado Ramadán, época en la que están prohibidas las acciones consideradas pecaminosas, además de una serie de regímenes alimenticios y de oración. El plan consistió primero en ir a ver a su padre, quien no notó nada extraño en su conducta y de quien esperaba sintiera orgullo, aunque sin confesarle qué haría. Y se dirigió luego al establecimiento donde había 320 personas disfrutando de una noche de baile y tragos. Ingresó a las 2 de la mañana, revisó el lugar, salió a buscar una de sus armas y volvió a entrar disparando a todas las personas que encontró en su camino y generando una estampida de gente que, desorientada y con poca audición de los disparos en algunos sectores, se empujaban para alejarse del peligroso tirador, que fue oficialmente nombrado por el DJ que detuvo la música al oírlos y gritó que todos escapasen. Otros caían sin entender qué los había golpeado y veían sangre que tampoco reconocían inicialmente como propia. Algunos se encerraron en baños u oficinas esperando que pasase la balacera y rogando que no los alcanzase el tirador, mientras llamaban a la policía y a sus familias para que pudieran ayudar y también para despedirse. Unos tantos hicieron posteos, tomaron fotografías, pensando que así sus familiares sabrían dónde quedarían sus cuerpos o los reconocerían como víctimas. Otros se dedicaron a romperse la ropa para hacer torniquetes en las heridas graves de otros o a sí mismos y se apilaban para aparentar que yacían en el piso, esperando que el tirador no les disparase creyéndolos muertos. Fuera del establecimiento, un policía fuera de servicio esa noche y que estaba en el estacionamiento de la discoteca, intercambió disparos con Mateen, pero al ver la potencia de su arma, se cubrió y pidió refuerzos. Para esa altura, la policía de Orlando recibía llamadas superpuestas de los acontecimientos en Pulse e informaba a los oficiales que debían planear una estrategia, porque no sabían todavía cuántos tiradores había realmente, si había explosivos, cómo era efectivamente la situación. A fin de cuentas, necesitaban armar el rompecabezas con lo que escuchaban de tanta gente que estaba dentro, de sus familiares y de las personas que habían logrado salir y eran asistidos por peatones o conductores. Decenas de patrullas se dirigieron allí para sacar a todas las víctimas posibles y descubrieron pronto que el número fatal era alto. Y al mismo tiempo, las redes sociales de Pulse se llenaban de mensajes pidiendo que escapasen, solicitando información, buscando a personas en particular, indicando los hospitales donde algunos habían logrado llegar. Pero para Omar lo importante era saber si él era el protagonista de esas noticias. Y se tomó unos minutos en uno de los baños con alguno de los rehenes aterrados y en el piso para ver las redes sociales y las noticias de último momento. Llamó a una cadena televisiva y manifestó su adhesión al ISIS como soldado islámico, explicando el motivo del ataque a la comunidad gay como manera de ajusticiar a los que pervierten el orden natural.
Los periodistas recopilaban la información para dar a la policía mientras informaban a la comunidad como podían, porque el crimen masivo aún estaba activo. Alrededor de 2 horas después, un negociador se comunicó con Omar, quien le informó que había un vehículo con explosivos fuera, y confirmando sus acciones en nombre del grupo extremista, cuyo plan seguía con poner explosivos en algunos de los rehenes, ubicarlos en puntos específicos del edificio y hacerlo explotar con todos ellos dentro. La policía, que se veía sin tiempo de planear más, ingresó abriendo un agujero en uno de los muros y sacando a todas las personas posibles, mientras un equipo táctico utilizaba bombas de humo para llamar la atención del tirador y poder derribarlo. Y así hicieron, con el miedo de la posible conexión a una bomba que podría llevar en su cuerpo y que afortunadamente no portaba. La masacre llevada a cabo por Omar Mateen dejó un saldo de 49 víctimas letales y 53 con heridas graves, además de decenas de testigos y rehenes del tiroteo más sanguinario de la historia de los Estados Unidos, llevada a cabo por un solo hombre y reportado casi en su totalidad entre la televisión y los medios digitales. En Nueva York, Sitora dormía y recibió una llamada de sus padres alrededor de las 5 de la mañana que le contaban la noticia, y continuó viendo la transmisión televisiva al tiempo que se enteraba de la muerte de su exmarido. Y lo primero que sintió fue furia, desesperación y la sensación que tendría que haber hecho algo para detenerlo, pero al mismo tiempo no podía comprender que hubiese llegado a esos niveles de violencia. Hacía ya años que no respondía a sus mensajes y ciertamente no tenía noción de qué pasaba por su mente. Para ella seguía siendo el hombre posesivo y atormentado del que se divorció, pero incluso eso estaba lejos de lo que ahora se enteraba. Pero lo peor para ella no sería ese día, sino los siguientes, en que la vida de Omar Mateen se volvió viral y la prensa salió a buscarla para que diese su testimonio sobre la vida con él, e incluso fue interrogada por el FBI, que quería investigar si ella tenía algo que ver a su filiación a grupos extremistas. Sitora contó lo que vivió con él, pero no tenía demasiada información actualizada, y aunque intentó mantenerse al margen y cuidar su privacidad, pronto descubrió que era mejor hablar para aclarar lo que en las redes salía sobre ella, en donde la nombraban como la actual esposa e incluso como una cómplice de la masacre por ser de la misma religión. Y dio su testimonio, que fue prácticamente la pieza que faltaba para entender al tirador y dar a las autoridades un panorama más claro sobre su perfil, que serviría luego para investigar otros sujetos con actitudes similares, de vital importancia para ese país especialmente. Pero para ella lo importante era contar su historia, que también era la de una violencia desmedida e innecesaria, y cuya diferencia solo se basó en su suerte de poder escapar a tiempo. Y de igual manera, su testimonio y sus siguientes apariciones sirvieron para dar apoyo a Noor Salomón, la segunda mujer de Mateen, a la que acusaban de haber obstruido la justicia al no dar declaraciones al respecto y posiblemente haber sido una participante necesaria para la masacre. Se pronunció inocente y se inició el juicio, en el que Sitora testificó acerca de la vida que había sufrido con Omar y marcando las similitudes con el caso de Noor, que no tenía tanta valentía para hablar por mostrarse lo sumisa que su cultura le solicitaba. Según los investigadores, los disparadores de la violencia de Omar Mateen eran la religión, las mujeres y los homosexuales, 3 aspectos que combinó durante su vida y ante los que ejerció el mayor de los controles y reprimendas. Y dentro de esos análisis, los mismos especialistas dijeron que la ira que la comunidad gay le producía a Mateen podría ser su imposibilidad de manifestarse libremente, ya que su familia, como su religión y la sociedad en la que había nacido, lo rechazarían, humillarían y hasta ejercerían esa misma violencia contra él. Sitora, por su parte, apoyó esa idea recordando que él siempre le había hablado de un amigo al que dejó de tratar cuando supo que empezaba una relación con otro hombre. Omar había dicho que eso era un pecado, pero posiblemente había sido rechazado por ese hombre o también abandonado. Nunca quedó en claro esa situación, pero Sitora no descartó nunca que ese hubiese sido el caso y sentía con eso particular tristeza, porque no era una consecuencia directa de su ira, claro,
pero podía haber sido más fácil para todos si él le hubiese contado para poder encontrar una solución juntos. Los medios de comunicación describieron la escena como una carnicería, en donde la pista de baile se había convertido en una de tiro, en donde la velocidad en que las municiones salían del rifle denotaban la agresividad y el odio del tirador, en donde el tiempo se había vuelto eterno, y en donde muchos transeúntes se volvieron héroes en la rápida ayuda tanto a los asistentes esa noche como a la policía. Muchos de los que lograron salir dieron su testimonio e inmediatamente se arrepintieron de haber corrido sin mirar atrás, dejando a unos tantos en el suelo heridos o ya sin vida, pero recibieron las palabras de terapeutas enviados para el caso, algunos en vivo, que les dijeron que no debían culparse por intentar vivir y que solo aquellos que dedican su vida a la línea de fuego cuentan con las herramientas para ese tipo de situaciones. Eso cuando no se paralizan, porque el estar preparados no implica dejar de ser humano. Pero otros tantos sentían que deberían haber sido ellos los heridos y no sus amigos, muchos de los cuales no superaron el ataque y siguen sintiendo hoy el inagotable dolor que los acompaña incluso años después de la tragedia. Por su parte, la policía fue acusada por la sociedad de esperar demasiado para contrarrestar al criminal, pero algunos de los oficiales a cargo explicaron que durante ese tiempo evaluaron todas las posibles estrategias, que no eran simples por la cantidad de rehenes y víctimas de Mateen. Y con eso intentaron explicar que no se trataba de un demente, sino que era evidente el crimen de odio con premeditación y alevosía, y que derribarlo era la única manera de frenarlo. En todas las entrevistas, Sitora explicitó que la violencia y el odio de su ex marido, motivos por los que se separó de él, no eran un indicio de lo que él haría esa noche. Nunca imaginó que las agresiones que sufrió de parte de él eran por un motivo ajeno a ella, porque la convenció durante mucho tiempo que era la culpable de sus enojos, su objeto de descarga, la causante de sus problemas. Y sentía culpa por no haberlo denunciado en su momento, pero sabía sus motivos. No quería generar más problemas y desatar sobre ella un infierno peor al que estaba viviendo. Había tomado la decisión de escapar mientras podía, sin considerar la posibilidad que él planease y ejecutase una acción como la que luego se enteró. Y esa culpabilidad fue marcada por algunos comunicadores y muchos usuarios de redes sociales que la señalaban como la que podría haber frenado todo a tiempo, sin entender realmente lo que ella había vivido y creyendo que acaso las denuncias por violencia doméstica tienen la efectividad que deberían. Y sí, había creído que su problema con la comunidad gay era quizás su deseo de formar parte de ella libre y orgullosamente, y no desde un prejuicio, sino desde la carga de una cultura que lo denigraría si iniciaba ese camino. Porque a pesar de haber sufrido violencia de su parte, intentó entender los motivos, pero descubrió que era imposible ponerle palabras a las acciones del mayor asesino masivo hasta la fecha. Y logró con el tiempo casarse con un hombre que no es de su religión y formar la familia que desde sus 19 años pensó sería posible, aunque siempre con la memoria de aquella noche de 2016, en la que su testimonio se volvió importante para lograr prevenir violencias que pueden no quedar únicamente entre cuatro paredes. La discoteca Pulse dejó de ser esa noche un lugar de diversión para volverse un monumento a la memoria de todos aquellos que sufrieron las acciones de Mateen, y oficia aún como pilar de la lucha por la igualdad de derechos que, si lo pensamos un segundo, ya no debería ser un reclamo, sino una victoria mundial. Creemos en muchas ocasiones que conocemos una persona. Imaginamos, proyectamos e iniciamos una vida con alguien que esperamos nos acompañe en el tiempo. Pero no siempre esa idea se sostiene, porque la realidad demuestra que los rostros que creemos no son los reales, y el terror que sentimos pasa a ser el de tantos otros que tampoco logran comprender el porqué de semejantes actos. Esta es la historia de Sitora Yusufi, la ex esposa del tirador de Orlando. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.